los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, después de 4 equivocaciones del gobierno colombiano, Mancuso será deportado por decisión autónoma de Estados Unidos a Bogotá. Encontramos a una testigo de la masacre del Aro. Contó que al que lloraba, los paramilitares lo decapitaban. La acción de Avianca se trepó antes de saberse públicamente que el gobierno colombiano prestará 370 millones de dólares. Una parte de Bogotá desconfinada se cuidó, la otra no tanto. Y en Top Secret, el principal candidato a ministro de Justicia tiene ventaja ante Duque porque es el hijastro de su rector. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Juliana Alaphilippe se quedó con la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia y de paso con la camiseta del nuevo líder. Tenemos 3 colombianos entre los 10 primeros y 4 entre los 15. En el momento la base nuestra está establecida dentro de Valledupar, en el barrio Novalito, en una casa de los G. Allí llegó el doctor Santos. Cuando llegó yo lo saludé. Pachito, ¿cómo está? Él me dijo, hola amor, ¿cómo estás? Y aquí está. Esta es la imagen del día. La versión judicial de Salvatore Mancuso el 20 de noviembre de 2008, detallando los 5 encuentros que tuvo el hoy embajador en Estados Unidos con Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Jorge 40 en Bogotá y Valledupar, para que a petición suya se creara el bloque capital para asesinar personas de izquierda en Bogotá. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Una empresa de los hijos de Álvaro Uribe contrató por $50,000 a una firma de lobby para que dijera en Estados Unidos que la Corte Suprema de Colombia tomó una decisión ilegal en su contra, mediada por las FARC. La campaña contratada comenzó hoy. Los hijos de Álvaro Uribe contrataron a una empresa de lobby en Washington para que iniciara una campaña de propaganda política en Estados Unidos contra la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados de la Sala de Instrucción que ordenaron su detención domiciliaria. Yo había mandado a asesinar a los trabajadores. La empresa 31416 SAS, en cuyas actas figuran como gerentes Tomás y Jerónimo Uribe, fue registrada como contratante de la firma DCI Group por $50,000 para asumir la defensa de Álvaro Uribe y el desprestigio de la justicia colombiana. La primera pieza de propaganda de esta campaña se publicó hoy. En uno de sus apartes dice que el arresto y la detención ilegal del expresidente Álvaro Uribe mientras los líderes terroristas están caminando libres hoy en Colombia es indignante. Él debería quedar libre inmediatamente y permitirle defenderse en contra de estas acusaciones infundadas y políticamente motivadas. Nosotros estamos orgullosos de ayudar a que el presidente Uribe cuente su historia. A partir de hoy se conocerán piezas de similar tono. El accidentado trámite para traer a Mancuso estaría llegando a su conclusión con la decisión autónoma de Estados Unidos de deportarlo, pero no a Italia, sino a Colombia. Juan Fernando Barona. Mónica, si la deportación de Mancuso se confirma, se deberá a la voluntad política del gobierno Trump y no a la decisión de la justicia de ese país. A pesar de los errores en los que ha incurrido el Estado colombiano en el trámite de extradición de Salvatore Mancuso en por lo menos 4 oportunidades, Estados Unidos tomó la decisión de deportarlo a Bogotá y no a Roma, como inicialmente estaba previsto según se supo en horas recientes. Pregunto, ¿quién está detrás de esto? El abogado de Mancuso en Colombia, Jaime Paeres, le confirmó a Noticias 1 que la decisión de deportación de Mancuso por parte del gobierno norteamericano está tomada, por lo que el ex jefe paramilitar podría llegar en los próximos días. Son unos mentirosos. Aún existe una posibilidad de tipo administrativo. Mancuso podría pedir residencia condicionada en Estados Unidos si sus abogados en ese país demuestran que podría ser torturado, perseguido o asesinado en Colombia. Yo quisiera que el gobierno nos explicara. La defensa de Mancuso tiene 14 días para presentar los argumentos.
Aunque la deportación a Colombia del ex jefe paramilitar podría ser presentada como una victoria por parte del gobierno Duque, una mirada más detallada indicaría que el caso fue al contrario. Estados Unidos le dio una ayuda a Colombia para hacer menos graves las consecuencias de los errores de la administración Duque. Interinstitucional del Estado colombiano, pero también de las agencias del gobierno de los Estados Unidos. Según un comunicado de la Cancillería del 26 de agosto, el ministerio no había formalizado la solicitud de extradición de Mancuso porque no había terminado de traducir los 2.115 folios que aportó el Tribunal Superior de Bogotá como pruebas para pedir su regreso a Colombia. Una vez el ministerio cuente con la traducción de todos los demás documentos aportados por el tribunal, se procederá a formalizar la solicitud de extradición ante el Departamento de Estado. Horas más tarde, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, se desmintió a sí misma mediante un video en que, acompañada de la directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, Alejandra Valencia, manifestó que sí había formalizado la solicitud de extradición. Se aclara que la extradición puede iniciarse de dos formas. Puede iniciarse con una solicitud de detención preventiva con fines de extradición o puede iniciarse presentando la figura de la solicitud formal de extradición. Las dos son igualmente válidas. Nadie entendió y tampoco ellas se refirieron a los errores anteriores de la misma Cancillería y de una jueza. De acuerdo con lo que se conoció en público, hubo 4 solicitudes, todas equivocadas. La figura de la deportación es totalmente diferente a la de extradición, por lo que la decisión de Estados Unidos de enviarlo a Colombia no es de carácter judicial, es decir, que depende de la voz de un juez, sino netamente política y administrativa, o sea, del gobierno de Trump. Francisco Santos, el embajador de Colombia en Estados Unidos y gestor de las solicitudes fallidas de la extradición de Salvatore Mancuso, se habría reunido con este jefe paramilitar para pulir los detalles de la creación del bloque capital en Bogotá, según una declaración judicial del narcotraficante en 2008. La columna Sin Techo de Daniel Coronel en la página de los Danieles. Está sobrando ustedes dos, sinceramente. Yo me quedaría feliz con el título. Incluye partes de la declaración judicial de Salvatore Mancuso el 20 de noviembre de 2008 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Tengamos un país donde va a haber política armada. Sobre las declaraciones de Francisco Santos, hoy embajador en Estados Unidos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y su propósito de crear una estructura paramilitar en Bogotá, a la que Francisco Santos bautizó con el nombre de Bloque Capital. En ese momento la base nuestra está establecida dentro de Valledupar, en el barrio Novalito, en una casa de los genios. Allí llegó el doctor Santos. Cuando llegó, yo lo saludé. Pachito, ¿cómo está? Él me dijo, hola, amor, ¿cómo estás? Según narró Mancuso, al encuentro en Valledupar le siguió una visita en Bogotá. Me preguntó, bueno, ¿cómo va Carlos con la propuesta que le hice de la creación del frente en Bogotá? Y luego una tercera reunión en el Cesar. Recuerdo, nos tomamos unos pocos tragos ahí donde él estuvo acompañando y le dije que no era conveniente que me vieran porque en Valledupar ya la gente conocía de mi actividad con la autodefensa. Y luego narró una gestión que Mancuso hizo a petición de Pacho Santos, quien se la pidió a él antes que a la policía o al ejército, que trabajaban de la mano con su fundación País Libre, y luego conversó con él para decirle que lo había conseguido. Me felicitó, que felicitara a las tropas por la acción. Más tarde, una invitación de Francisco Santos a Jorge 40 a Bogotá, quien le informó que ya tenía listos los sicarios y que estaba buscando el jefe de la banda asesina, y Santos nuevamente reiteró su apoyo. No se podía montar un bloque sin una persona que tuviese la suficiente influencia sobre las instituciones de seguridad y sobre la clase prestante de la capital de la República. Los comisionados le preguntaron a Mancuso si se trataba de otro chiste de Pacho Santos. Hizo esta propuesta en una forma seria y qué, digamos, compromisos de apoyo pudo haber adquirido él para con esta organización a efectos de la creación de este bloque capital. ¿Cómo no, doctor? A ver, la reunión transcurría entre risas y serio cuando el doctor Francisco Santos le hace esta propuesta al comandante Castaño. Bueno, no solamente Carlos, sino los que estábamos presentes nos sorprendimos.
Noticias 1 habló con una testigo y sobreviviente de la masacre del Aro en Ituango, Antioquia, en 1997, por la que está siendo investigado el ex senador Álvaro Uribe. Patricia Uribe. Mónica, ella es hermana de uno de los niños asesinados y cuenta cómo los sicarios les prohibieron llorar, so pena de muerte. Hace 23 años la historia del corregimiento del Aro, adscrito al municipio de Ituango en Antioquia, se fracturó en dos, antes y después de la masacre. Un día de octubre de 1997, las pocas calles del pueblo, de unas 60 casas, fueron copadas por 200 individuos vestidos con prendas militares y trapos escondiendo sus caras. Llegaron por grupos exhibiendo sus armas y tomaron posesión de lo que quisieron. Reunieron a los hombres y se los llevaron a la placita central. Miladis era habitante del Aro y sobrevivió a la masacre. Ellos estaban uniformados, vestían trajes como, parecidos como los del ejército. Y yo me encerré porque yo vivía con mi mamá, mi hermanita. La sobreviviente supo ese día lo mismo que las autoridades nacionales y los organismos internacionales conocieron después, que la masacre fue comandada por Salvatore Mancuso, segundo al mando de Carlos Castaño, el jefe del paramilitarismo en Colombia. A los que encontraron en las calles, se los llevaron y los acostaron boca abajo en la plaza y los asesinaron a los hombres. Miladis era la telefonista del pueblo. Ella recuerda que durante 4 días los paramilitares al mando de Mancuso torturaron, asesinaron y quemaron 45 casas, más de la mitad de las que había en el corregimiento. También quemaron la única tienda de abarrotes en el Aro, que le pertenecía a Aurelio Areiza, uno de los asesinados a quien torturaron durante muchas horas. Cuando lo estaban matando también que se escuchaban unos lamentos muy horribles de ese señor. También se dio cuenta, como las demás sobrevivientes, de que después capturaron a varias mujeres, las sometieron, las violaron y a unas les quitaron también la vida. Mucho triunfo porque habían violado a esa señora y que la arrastraban por las calles amarrada y luego la botaron por allá en una parte que se llamaba como el matadero. Su hermano menor, Wilmar de Jesús, apenas un adolescente, también fue asesinado. La enteró de su muerte un paramilitar que se reía mientras le daba la noticia. Lo busqué y le dije que si me daba permiso de buscar a mi hermanito que estaba sembrando frijol. Este señor dijo, estaba sembrando frijol y dijo, se mandó la mano a la cabeza y dijo una mala palabra y dijo, ay, fue el pelado que matamos, me dijo así. Miladis, que solo tenía 25 años, supo que debía controlar su llanto porque le habían dicho lo que le esperaba si demostraba frente a los asesinos su dolor. No podíamos llorar, si el que llorara pagaba con la cabeza. Imagínense, ni eso podíamos hacer, ni siquiera podíamos llorar a nuestros familiares estando muertos. Días después recogió el cadáver de su hermanito que habían devuelto al pueblo amarrado a una mula. En la entrada principal del pueblo y lo tiraron así duro, o sea, así muy violentos y le daban pata, lo insultaban, le decían que era guerrillero. ¿Cuántos años tenía? 14 añitos. Mancuso conoce de primera mano los hechos del Aro y La Granja, otro corregimiento de Ituango masacrado como el primero. Es la verdad que podría confesar Mancuso si finalmente es deportado a Colombia por Estados Unidos. El esposo de la senadora María Fernanda Cabal y presidente de la Federación de Ganaderos estigmatizó como parianos a los estudiantes de Samaniego, Nariño, que marcharon contra la estigmatización de los jóvenes en su país luego de la masacre de 6 de ellos. Luego dijo que alguien más había alterado la imagen que trinó, pero insistió en ratificarse contra ellos. El 22 de agosto recién pasado, estudiantes, sus profesores y unas madres de familia salieron a protestar en las calles de Samaniego para rechazar la masacre de los 8 jóvenes avaliados con ráfagas de fusil. La vida se respeta. 2 días después, José Félix Laforí, polémico presidente de la Federación de los Ganaderos, compartió en su cuenta de Twitter un trino con una foto de uno de los jóvenes manifestantes de Samaniego que llevaban el día de la protesta una pancarta en que originalmente se leía "No somos Juventud FARC", pero la imagen que difundió Laforí estaba editada de tal modo que no se leyera "No somos", sino que se entendiera "Somos Juventud FARC". Laforí agregó un ataque escrito y de su autoría. ¿A qué nos enfrentamos después de que numeral FARC Santos le entregó el país al narcoterrorismo? El mensaje de Laforí fue rechazado en las redes sociales. Se hizo viral una fotografía balurdamente editada donde se corta el mensaje inicial. La publicación causó temor entre los estudiantes de Samaniego. Por fotos como estas malintencionadas, se ha visto que en el país lamentablemente se ha tenido que
que sufrir por la violencia, que lloran muchos muertos. Horas después, el vocero de los ganaderos del país borró el mensaje y se disculpó. Ofrezco excusas a todas las personas que vieron mi trino. La información en estos días es tan fuerte y confusa que creí en un comentario falso. Sin embargo, me ratifico en que numeral Farc Santos y su falso proceso de paz son los responsables de las atrocidades vividas en estos días. La excusa no fue bien recibida por los jóvenes nariñenses que sienten que el error de la FORI los puede haber dejado en riesgo de muerte, sobre todo después de la masacre en que murieron sus 8 compañeros hace 15 días. Por eso le exigieron al ganadero que se disculpe con claridad. Es hacer un pronunciamiento donde nos pida excusas, donde se disculpe con el pueblo samanieguense, con el departamento de Nariño, donde él reconozca esa equivocación y que pudo haber sido una equivocación fatal. Nosotros lo que pedimos es la retractación. Este no ha sido el primer mensaje falso publicado por el presidente de Fedegan. El pasado 21 de noviembre escribió que encapuchados de izquierda en Medellín estaban realizando rituales satánicos en torno al paro nacional. En realidad se trataba de una obra de teatro en la calle de un grupo de actores apoyada por el Museo de Antioquia. Y ya sin admitir error, el presidente de Fedegan resolvió redactar una calumnia contra la concejal animalista de Bogotá que respaldó el proyecto que pretende prohibir la exportación marina de ganado en pie. Víctor Ballestas. Mónica, la concejal denuncia que desde su celular organizó una campaña de bullying para decir que ella había sido electa por las FARC, pero el personal involucrado en esta es pagado con los aportes para fiscales que recauda Fedegan y que tiene como ordenador del gasto a la FORI. Un proyecto de ley radicado el pasado 22 de julio en el Congreso, respaldado por la concejal de Bogotá, Andrea Padilla, que busca prohibir la exportación marítima de animales vivos, específicamente los bovinos, sería lo que tendría molesto a José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Son animales que sufren las peores violencias, los peores sufrimientos en esta trayectoria. Llegan aplastados, muertos, ahogados, asfixiados. En el camino van siendo arrojados al mar. El proyecto generó que Laforí, en palabras de la concejal, le pusiera el camuflado. A través de su cuenta de Twitter y con la publicación de un artículo, aseguró que la concejal llegó al cabildo con los votos del hermano Alfonso Cano, cabecilla de las FARC. La insidia, por lo tanto, que comete es sugerir que tengo una relación con la guerrilla, y esto no solamente es una insidia peligrosa, dado que me convierte en tarjeta de tiro, como ya estamos acostumbrados en este país, en irle poniendo el camuflado a los demás, que parece además un modus operandi de este señor, sino que además es una insidia contra mis electores al sugerir que votaron por una guerrillera. El ataque en contra de Padilla no solo fue por Twitter. Noticias 1 tuvo acceso a estos chats donde desde un número oficial de Fedegan se invita a los ganaderos agremiados a lo que llaman una batalla en redes. Abajo les mandaré una serie de trinos contra la concejal animalista Andrea Padilla. Se autodenomina animalista, que viene de tiempo atrás atacando a la ganadería. Ella es la responsable de acabar con los toros en Bogotá. E invita a hacer una especie de acoso virtual en mi contra, lo que evidentemente me genera mucho miedo. En este momento yo tengo miedo por mi vida. Por las intimidaciones que ha recibido por parte de Fedegan y su presidente Laforí, la cabildante radicó una tutela que busca garantizar sus derechos ante las afirmaciones falsas de Laforí. Porque yo defiendo con energía los derechos ganaderos. La concejal denuncia que Laforí está utilizando la Federación Colombiana de Ganaderos, que maneja recursos públicos, para atacar, exponer y estigmatizar a las personas que no comparten las posturas políticas del presidente gremial. El precio de las acciones de Avianca se disparó el viernes en la tarde, mucho antes de que se conociera la primera noticia de que el gobierno colombiano destinaría 370 millones para su rescate. La acción de Avianca en la Bolsa de Valores de Colombia, que la semana pasada inició con una caída de 14%, ubicándose en 163 pesos, al cierre del pasado viernes tuvo un incremento inesperado de 25%, cerrando con un precio de 195 pesos. Es decir, el viernes, un día antes del anuncio oficial sobre el préstamo que le dará el gobierno por 370 millones de dólares, día en el que presuntamente ningún inversionista conocía ese apoyo, tuvo la valorización más fuerte, el volumen de negociaciones 3 veces más alto que toda la semana. Estamos complacidos con el anuncio del gobierno de la República de Colombia sobre su participación en la financiación de IP de la compañía y expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y el apoyo que este crédito demuestra.
Mediante este comunicado, Avianca se pronunció del crédito que le otorgará el gobierno colombiano y explicó que hace parte de un paquete de financiamiento que requiere para su reestructuración por $2.000 millones, que espera concretar la próxima semana. Por su parte, el Ministerio de Hacienda aclaró que con este crédito el gobierno no se convierte en copropietario, pero sí tendrá voz en el proceso de reestructuración. Minhacienda aseguró que la principal condición para el crédito es que Avianca mantenga su sede administrativa en Colombia. Hoy se conoció que el Senado de la República citó a debate de control político al ministro Alberto Carrasquilla, pues se cuestiona los argumentos técnicos para sacar el préstamo de Avianca de los recursos del fondo que se creó para atender la pandemia. Hoy se cumplió el primer fin de semana sin confinamiento en Bogotá, en unas partes con precaución y en las otras no. Camilo Galán. Mónica, mientras en algunos lugares había aglomeraciones con tapabocas, otras tenían menos tráfico y más precaución, porque se sabe que el virus sigue circulando. Sensacional. Aproximadamente que como 4 o 5 meses encerrados, y esto es lo máximo. Pasaron 163 días para que los habitantes de Bogotá volvieran a los parques distritales y a ejercitarse en los cerca de 130 kilómetros de ciclovía habilitados por el distrito el día de hoy, en esta etapa de nueva normalidad. De libres, se baja el nivel de estrés y es muy esperanzador. Como que nos encamina a volver a la realidad, a volver como a la normalidad. Y pues eso es salud. Indescriptible, es una felicidad inmensa tener de nuevo a la familia, poder aprovechar los espacios que nos brinda el distrito. Es una sensación muy sabrosa, muy rico otra vez de estar en contacto con la naturaleza. Cumpliendo con algunas medidas de bioseguridad, miles de bogotanos salieron a las calles en bicicleta, patines, patinetas y con sus mascotas a celebrar lo que ellos denominaron liberación. Es libertad, una sensación de libertad en la absoluta, porque pues yo soy jovencito, tengo 59 años y nunca jamás antes, desde que tengo uso de razón, había sucedido esto, entonces es como volver a renacer. En el Parque Distrital Simón Bolívar, las aglomeraciones se vieron en la entrada, aunque el control de aforo, toma de temperatura y desinfección de manos se realizaba de forma rápida. Ya dentro del parque los visitantes conservaban el distanciamiento. Tenemos que protegernos porque de eso depende que le podemos dar un manejo adecuado a la pandemia. Tenemos que estar seguros de que si no nos cuidamos no vamos a salir rápido de esto. Por las ciclovías la participación también fue masiva. Está llenísimo, la gente quería salir hace mucho tiempo, obviamente pues que se tengan los cuidados. La mayoría son conscientes del cuidado que se debe tener para que no haya un rebrote en semanas que pueda cambiar nuevamente las reglas. Al final tenemos que estar protegidos, hasta el final. O sea, se acabó la cuarentena, mano, el virus. El próximo martes se hará el lanzamiento de Bogotá a cielo abierto, una estrategia que permitirá la reactivación del sector gastronómico en 10 zonas de la ciudad como parte de la nueva normalidad. Ningún país puede declararse vencedor sobre la pandemia, lo que indican los indicadores. España regresó a sus cifras de contagio de marzo esta semana, con 9.779 casos nuevos en un día. Francia a sus cifras de abril, Italia a las de febrero y Bangladesh a las de junio pasado. Esto indica que el virus está tan activo como en enero, pero en todo el planeta. Esto es lo que indican los indicadores. La jueza que se abstuvo de sentenciar al tuitero uribista Gustavo Rugeles por un ataque físico a la mujer con quien convivía no se abstuvo de declararla a ella víctima, pero dice que no pudo más porque la víctima dejó sola a la fiscalía al no testificar. Juliana Ramírez. Mónica, por el contrario, fueron las instituciones y la justicia las que dejaron sola a la víctima, según la perspectiva que del caso tiene la Casa de la Mujer, que seguirá vigilando el otro proceso por maltrato intrafamiliar que la misma víctima interpuso contra él meses después. Pues no sea descarada, vida hijo de puta, no sea descarada, cínica. Esta semana fue absuelto en primera instancia el bloguero del uribismo Gustavo Rugeles del cargo de violencia intrafamiliar agravada. La víctima había denunciado su agresión en 2017. Es así que se prueba y queda sentado así sin lugar a dudas que hay una lesión en la integridad de la señora Marcela González Olaya. Lo único que no se pudo demostrar aquí fue esas precisas circunstancias de tiempo, modo y lugar
para entrar a determinar cómo el señor Gustavo Adolfo Rugeles Urbinas llevó a cabo lo manifestado por la víctima. No fue condenado no porque no se comprobara que su víctima fue golpeada brutalmente, sino porque la única testigo, además del maltratador, es decir, ella, no reforzó con su testimonio lo narrado inicialmente en la noticia criminal y lo certificado por el médico de medicina legal. La fiscalía quedó huérfana porque ella se propuso una teoría del caso y quedó huérfana la fiscalía porque la víctima la dejó sola. La Casa de la Mujer considera lo contrario. La justicia y las instituciones dejaron sola a la víctima. Hay múltiples razones por que una mujer que ha vivido situaciones de violencia intrafamiliar de forma recurrente no se presenta. Por dependencias, por el impacto que ha dejado la violencia, dependencias económicas, dependencias emocionales, y ahí hay un fallo del modelo de atención a las mujeres, y es que la ley se mira por fuera de todas esas condiciones. La juez fue enfática en pedir protección para la víctima al reconocer que existe otra denuncia en la que se detalla que ella volvió a ser golpeada por el mismo victimario, Gustavo Rugeles. Se darán unas órdenes especiales porque no puede desconocerse que hay otro proceso por una presunta conducta de violencia intrafamiliar. El 10 de enero de 2019, al otro día de la segunda golpiza de Rugeles a su pareja, este noticiero grabó el momento en que ella puso la denuncia ante la Fiscalía de Madrid, Cundinamarca. A falta de medicina legal, el Hospital San Matilde reseñó sus lesiones y esta fue la segunda noticia criminal por la reincidencia de maltrato intrafamiliar. La víctima le dio una entrevista en Cámara Noticias 1 y en ella aseguró que Rugeles la tenía amenazada. La verdad, sí, mucho miedo, me dan muchos nervios. Ayer me dieron muchos nervios cuando lo vi llegar. Sentí que la sangre se fue a los pies y el corazón lo tenía a 1000. Omitimos publicar la entrevista de la víctima porque ella desistió. Una mujer a la que su expareja había quemado con ácido encerró a su hijo para protegerlo de la droga y la violencia, pero él casi la mata para salir a buscar cómo drogarse. Dayana Cruz. Mónica, ella no se arrepiente ni lo culpa. Dice que estaría dispuesta a dar su vida para que el joven no salga a la calle, donde a él lo pueden matar por deudas de droga. Noticias 1 contra la violencia. Paula Sánchez, manicurista manizaleña, sobrevivió a un ataque con agente químico de su antigua pareja con quien convivió durante varios años. El ataque se dio hace 5 años por parte de mi expareja, la cual yo denuncié porque después de separarme me siguió acosando con su actual pareja, me perseguían, me insultaban. Yo tenía una medida de protección, la cual en el momento pues no me sirvió para nada. Después de este episodio y otros de violencia intrafamiliar que había padecido, el hijo de Paula empezó a consumir drogas, lo que no solo le ha causado angustia por la salud del joven, sino que la ha llevado a ser blanco de bandas criminales juveniles del barrio en donde vive, por las amenazas contra el adolescente. Porque vienen pues a decir que lo van a matar acá. En los últimos meses el consumo ha estado impresionante, pues él ya no lo controlaba. En julio pasado, Paula también fue víctima de su propio hijo, quien a raíz de los trastornos físicos y mentales que le ha provocado el consumo, la agredió hasta causarle fracturas en su rostro. 17 de julio, pues había consumido todo el día. Me doy cuenta que a él lo van a matar y lo primero que hago es no dejarlo salir. Él pues se pone bravo, histérico, que porque no lo voy a dejar salir, entonces le digo yo que yo no voy a dejar que salga para que me lo mate. Paula estuvo varios días hospitalizada y tuvo que ser intervenida para reconstruirle el rostro. Prefiero 1000 veces que él me mate a mí, a yo dejar salir para que lo maten a él. Prefiero que le entierre a la mamá y no yo enterrar a un hijo. El muchacho fue recluido en una institución clínica mientras se fija fecha para audiencia de imputación de cargos por agresión física a su progenitora. Desafortunadamente, el caso de Paula no es el único. Muchas mujeres que han sido atacadas por sus esposos o compañeros, con el tiempo vuelven a sufrir violencia intrafamiliar por parte de sus hijos, que a su vez han sido víctimas del mismo fenómeno que ellos replican años más tarde, convirtiéndose en victimarios. Noticias 1 contra la violencia. De los tribunales que lo condenaron por crímenes de lesa humanidad a su carrera por la presidencia de la República. Al regreso, Top Secret, la vida secreta de los famosos. Este es Noticias 1, la red independiente.
La carta del Senado a la Presidencia de la República autorizando la presencia de tropas de Estados Unidos fue producto de otra jugadita desde la Presidencia del Senado. Eduardo López Júquer. Mónica, senadores de la oposición y de otras bancadas dicen que no existe tal autorización porque en el Congreso jamás se votó el tema, de manera que no se puede asegurar que tal presencia militar fue aprobada. Esta carta secreta del expresidente del Senado, Lidio García, dirigida a la Presidencia de la República, fue acordada, al parecer, con el gobierno para usarla como si fuera la autorización del Senado a las tropas norteamericanas para estar en el país. Lo que respecta a los miembros de la brigada, el Senado ha ejercido de manera satisfactoria el control político. La afirmación del ministro Trujillo se sustenta en la presunta autorización de 69 parlamentarios de la coalición de gobierno para que las tropas extranjeras puedan permanecer en el territorio nacional. Estamos de acuerdo con la capacitación. No era necesario el paso de ese tema por el Congreso de la República. Pese a lo que digan, la Constitución ordena que el Senado vote por mayorías y que el Consejo de Estado sea consultado por el gobierno. Desde mi punto de vista, esta es una típica leguleyada que se convierte en un acto de indignidad para quienes decidieron firmarla. Es mentira que el Senado de la República haya dado aval para las tropas extranjeras. La leguleyada, como define el senador Roosevelt Rodríguez, la carta del expresidente Lidio García, les podría generar dolores de cabeza a los congresistas y al ministro de Defensa. El señor ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, está violando la Constitución y la ley. Acudiremos a las instancias judiciales y disciplinarias a las que haya lugar, no solo para hacer valer la providencia judicial de primera instancia, que se encuentra en firme hasta tanto no exista un pronunciamiento contrario por la autoridad judicial competente, sino para denunciar el prevaricato y la traición a la patria que ha cometido el ministro de Defensa y otros funcionarios públicos. Noticias 1 intentó comunicarse con el expresidente del Senado, Lidio García, sin éxito, para conocer las circunstancias en las que se le ocurrió enviar esa carta. Un centenar de universidades ya tienen listos los protocolos para iniciar clases semipresenciales, es decir, con el profesor y máximo un tercio de alumnos en el salón y los demás conectados. De acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación, las universidades, según su autonomía académica, decidirán cuándo retomarán las clases presenciales y cuál será la frecuencia con que alternarán estas con las virtuales, acoplando sus planes a la etapa de nueva normalidad que rige a partir de este fin de semana en vista de que el nivel de contagio con coronavirus empieza a descender. En este momento ya tenemos 113 instituciones en todo el país, no solamente que tienen listos los protocolos, sino el modelo, presidente, para que académicamente puedan hacer una combinación entre presencialidad y entre virtualidad. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, recordó que en esta nueva fase de aislamiento selectivo, las universidades deben trabajar de manera articulada con las alcaldías de las ciudades en donde tengan sedes para garantizar el desarrollo de las actividades académicas junto con la protección de la salud de los estudiantes. En los distintos municipios, dependiendo de la incidencia, justamente para eso es el diálogo con la entidad territorial, para revisar incluso por sectores de la misma ciudad o del departamento cómo se pueden ir habilitando estos procesos para educación superior. Las instituciones de educación superior deben tener en cuenta las características de su población estudiantil, de docentes y de su personal administrativo para adecuar sus instalaciones a las necesidades de bioseguridad. Mirar la evolución de la pandemia, definir horarios, definir, digamos, no solamente horas pico, sino la dinámica, los grupos, el número de estudiantes. El modelo de la nueva normalidad en la educación superior se empezará a ejecutar a partir de la semana entrante, aunque algunos centros universitarios iniciarán esta etapa dentro de 15 o 20 días. Frente a las diferencias de género en el acceso al empleado y la afectación por la pandemia, el sistema bancario diseña líneas de crédito que apunten a superarlas. De los 48,2 millones de habitantes que tiene Colombia, el 51,2% son mujeres. Y en un contexto donde el desempleo llega a 19,8%, el género femenino ha sido uno de los grupos más afectados. Según el DANE, el incremento de la población inactiva en junio se focalizó en mujeres principalmente entre 25 y 54 años. En este mismo periodo, 1,6 millones de mujeres se dedicaron al oficio del hogar.
Bajo este panorama, las entidades financieras están impulsando créditos con énfasis en la equidad de género. Bancolombia lanzó la línea sostenible de género que busca otorgar créditos para financiar los proyectos sostenibles de compañías de 100% de mujeres, con al menos 50% de propiedad de mujeres o con representante legal de una mujer. Dependiendo del proyecto, esta línea contará con plazos entre 7 y 15 años, que otorgará un periodo de gracia de 2 años. Según el banco, la línea sostenible de género se sumará a otras iniciativas que promueve la inclusión financiera de las mujeres, como el desembolso de 158.000 millones de pesos en lo que va corrido de 2020 a 48.200 emprendimientos de mujeres relacionados con el campo. 25 colombianos serán los diseñadores del vehículo que utilizará la primera mujer en la Luna. La NASA, Administración Espacial de Estados Unidos, responsable de todos los lanzamientos de cohetes fuera del planeta Tierra, premió a 25 estudiantes y 5 docentes colombianos de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica, Sistemas, Biomédica y Plásticos de la Universidad EXI, antes conocida como Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Este grupo universitario diseñó un astromóvil y lo presentó a un concurso que ese organismo espacial creó y que se denomina NASA Human Exploration Rover Challenge. Somos premiados por la NASA y hemos obtenido 2 premios a nivel mundial. Uno, debido al proceso que hemos desarrollado con un alto nivel de ingeniería en construir el mejor tren de transmisión para un rover. Este vehículo será usado no solo para la misión Artemis en 2024, que llevará a la primera mujer a la Luna, sino que se utilizará para que los astronautas que tienen planeado un viaje a Marte se movilicen en este planeta con el fin de recolectar muestras que se emplearán en investigación del sistema solar. El equipo tardó más de 2 años en la investigación, creación y funcionamiento del prototipo de astromóvil. Vamos a llevar a ese rover en el año 2021, en abril, porque va a ser utilizado para aplicar algunas pruebas allá en la NASA. La NASA tiene un circuito donde ese rover va a participar de ese circuito simulando la superficie de la Luna. El proceso de ensamblaje tardará aproximadamente 2 meses. Un militar condenado como socio en el terror de Salvatore Mancuso inició su campaña para la presidencia de la República de Colombia. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Vamos a trabajar sin descanso. Todos los partidos tradicionales, tanto los aliados del gobierno como los que se han proclamado independientes, terminaron por dejar abandonados a sus candidatos para votar por la ex ministra Margarita Cabello para Procuradora General. Se desconocen los acuerdos que hicieron, pero las peticiones de los políticos a la nueva cabeza del Ministerio Público y las aceptaciones de esta seguramente permanecerán debajo de la mesa. Pues mire, hay una nueva ventana que se está abriendo. Otro pacto más privado que público es el que tiene que ver con el reemplazo de Cabello en el Ministerio de Justicia. A pesar de que muchos han tratado de influir en la decisión, en el círculo presidencial se insiste en que Ernesto Lucena, ministro del Deporte, será escogido por Duque para esa posición. Con el presidente Iván Duque, el derrotero ha sido. En realidad, Lucena tiene ventaja sobre cualquier otro aspirante porque es el hijastro del rector y propietario de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón. Como se sabe, Duque estudió y se graduó en esa universidad y tiene estrechos lazos de amistad con Noguera, de quien se dice que es como un segundo Uribe. Para el mandatario, nombrando a Lucena por segunda vez, Duque en realidad está dándole gusto a su rector. Yo espero ser un egresado que le dé orgullo a la universidad. Este militar llegó al grado de coronel y es tristemente recordado por los familiares de las víctimas de los denominados falsos positivos, que en realidad fueron ejecuciones de civiles desarmados por parte de miembros de la fuerza pública. Es un país que se halla profundamente enfermo. Se llama Pluvio Hernán Mejía. Fue comandante del batallón La Popa de Valledupar en la época en que esa unidad militar fue responsable de cometer decenas de asesinatos selectivos. Mejía fue condenado en 2013 a 19 años de prisión como culpable de esos crímenes y de nexos con el paramilitarismo. He tomado la decisión de lanzarme como precandidato a la presidencia de la República.
El 25 de junio de este año, el condenado coronel anunció su aspiración a ser presidente de Colombia. Por el equipo que conformaremos, a sabiendas que no pertenezco a ningún movimiento o partido político. Aunque ha expresado su rechazo absoluto al acuerdo de paz, Mejía pidió ser recibido en la JEP, en vista de que esta le daba la posibilidad de quedar libre, y lo consiguió, pues lleva 3 años fuera de prisión. Mejía ha dicho que no tiene partido, pero es el gran amigo de la ultraderecha, que lo invita a sus eventos sociales y hasta a un foro de precandidatos del Centro Democrático con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Rafael Nieto. En una maniobra jurídica diabólica. Mejía ofreció más sangre, más sudor y más lágrimas en ese foro. Hace unos días llegó a la JEP un derecho de petición de unos militares en retiro para que le respondieran si el coronel puede iniciar su campaña. En ese tribunal hubo gran sorpresa, pero no se sabe qué le contestará a este precandidato, cuyo extremismo es tan excesivo que hasta Uribe Vélez quedaría a su izquierda. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. Canto por Colombia, que Adriana Lucía, el subcantante del Dr. Crápula y entre otros organizaron para insistir sobre la búsqueda de los desaparecidos en el país y por supuesto en contra de la violencia. Quiero estar en tu sonrisa, quiero estar en tu dolor. Hay que parar el bam bam, hay que luchar por un mundo sin bam. Los que queríamos bam, una buena idea bam bam. Mi gente viviendo en el bam, ay mi cielo bendito. No tanto plomo, caballeros, que no nos toque otro funeral. Por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante a brindar por el aguante. Se van ellos, los que te prohibieron quitar libertad. Y se vaya toda la parte nuestra que no cree en Colombia. Todos somos Colombia. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en